Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en que estés oyendo esto, de preferencia espero que sea en la noche. Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio, un espacio donde vamos a tratar, como el nombre ya hace spoiler, el tema paranormal. Ese tema que tanto nos apasiona y que tantas veces nos ha desvelado cuando nos vamos a dormir. El día de hoy vamos a tratar una historia que involucra lo que parece ser seres de otros planetas. Una historia que, contrario a lo que Hollywood normalmente nos muestra, no ocurre en Nueva York o en un lugar similar. Esta vez, esta historia se lleva a cabo en Latinoamérica. Así que relájate, acomoda tus audífonos y comencemos Paranormal Radio. Ok, para empezar tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo al año de 1995. Resulta que el gobierno de los Estados Unidos, desde su poder militar, se comunica urgentemente con sus homónimos del gobierno de Brasil, que es el lugar donde ocurre toda esta historia. Pues resulta que, según sus radares, un extraño objeto desconocido está sobrevolando el espacio aéreo brasilero y, al parecer, por su trayectoria, o va a aterrizar o se va a estrellar. El objeto efectivamente termina estrellándose y cae en el poblado de Varginha. De ahí el nombre que se le da a este caso. Un lugareño presencia el accidente y describe que allí lo que cae es algo que tiene forma alargada como tubular y que, de no estar roto, partido, mediría más o menos lo de 2 autobuses unidos, aproximadamente. El tipo obviamente pues está en una especie de shock, acaba de presenciar este incidente extrañísimo y está allí como caminando entre todos los restos del choque. Se dice, incluso, no lo sé, al parecer el tipo se lleva un pequeño pedazo de los restos del accidente. No, eso no está, digamos, confirmado, pero es lo que se dice. Y como ya había una comunicación entre ambos países sobre este suceso, obviamente militares en diferentes vehículos no tardan mucho en llegar al lugar del siniestro. Comienzan todo el proceso de ver qué ocurrió, de recolectar piezas y esto y aquello, de acordonar el área. Y un militar se acerca al sujeto que fue el primero en presenciar el choque y comienza a interrogarlo, a tomar todos sus datos, información personal, en fin, un montón y un sinfín de preguntas, todo con el fin de, digamos, tener con qué amenazar y decirle que si se enteraban que él hablaba de este incidente con alguien, o si se enteraban incluso de que se había llevado algo del lugar, lo iba a pasar muy mal. Lo iba a pasar muy mal no solo él, sino toda su familia, sus conocidos, en fin, iban a hacer su vida un desastre. El tipo, obviamente asustado, agacha la cabeza, dice: sí señor, yo no vi nada, aquí no ha pasado absolutamente nada, y se va mientras los militares continúan con su tarea.
pasan las semanas y no tarda mucho en que los habitantes de Varginha empiezan a reportar cosas extrañas. Entre ellas, por ejemplo, animales muertos en circunstancias raras, y muchos testigos comienzan a describir lo que ellos definen como demonios. Lo que ellos describían eran seres no muy grandes, de ojos rojos enormes, cabezas desproporcionadas con respecto a su cuerpo, que tenían incluso ciertas protuberancias, 3 dedos, y que eran especialmente muy rápidos, muy escurridizos, para trepar y esconderse entre los árboles del lugar. Recordemos que esto es un poblado pequeño y humilde de Brasil. Es un lugar que está muy aislado y rodeado de selva. La gente incluso comienza a observar luces extrañas, y entonces comienzan a hacer llamados constantes a las autoridades reportando todos estos incidentes. Como comienza a hacerse muy constante, la gente ya está atemorizada a un punto en que no saben qué hacer, porque digamos que la policía no les da mucha bola. Deciden una noche salir en grupos a darle caza a uno de estos supuestos demonios. Lo que la gente no sabe es que en ese momento también hay patrullas de la policía que también andan en búsqueda por la misma zona de los mismos seres. En un momento la gente encuentra a uno, el ser asustado huye, la gente lo empieza a perseguir, se pierde, digamos, entre esta zona que es algo boscosa, y en esa huida este ser es atropellado por una de esas patrullas. Los oficiales solamente se bajan, ven a esta extraña criatura que no pueden descifrar o describir bien qué es, y rápidamente, digamos con el fin de evitar tumulto y que la gente se vuelva más loca, uno de estos coge al ser, lo carga. La cosa esta, en el forcejeo, termina arañándole uno de los brazos, y así como puede, este tipo lo mete en la patrulla y se van inmediatamente a un hospital. En el primero al que llegan los rechazan porque obviamente no saben cómo tratar a esta cosa. Se van a otro, en esta sí los reciben, y la razón de ir al hospital es porque el ser este sigue vivo. Obviamente ya ellos habían dado parte o habían alertado a los otros policías y a los militares. Entonces, nada, en cuanto llegan al otro hospital, los militares llegan, acordonan el área, aíslan una parte del hospital, se meten ahí, traen 2, 3 doctores y enfermeras y comienzan a tratar al ser como pueden. Se dice que incluso este ser hacía un extraño ruido, como un zumbido muy extraño, le hacen radiografías y logran como pueden tratarlo. Al final del tratamiento se lo entregan a los policías. Estos policías obviamente se lo dan a los militares y los militares se lo llevan, y lo que se dice es que se lo llevan a una zona militar donde se lo entregan a agentes militares encargados de este tipo de cosas del gobierno de los Estados Unidos. Lo que se dice es que no era solo un ser, sino que en diferentes circunstancias y en otras situaciones en la zona se logra capturar otros de estos. Al parecer se capturan 3, todos, absolutamente todos, son entregados a los Estados Unidos para
que se los lleven y al parecer ellos los estudian. Como en la mayoría de los casos en los que se ve involucrado estos gobiernos, se comienza como, digamos, este proceso para tapar y para dejar en la sombra todo lo sucedido, porque eran muchísimos los reportes que habían. Entonces comenzaron a tener que tapar no solo historias, sino fallecimientos de gente que de algún modo u otro se vio relacionada con estos seres. Por ejemplo, ¿recuerdan que a uno de los policías el ser que atropellaron le arañó el brazo? Bueno, resulta que el tipo empezó a sentirse muy mal, al punto que tuvo que ser llevado al hospital de urgencias. Allí lo tratan como pueden, pero es imposible curar porque el tipo tiene, ojo, una tremenda infección en todo su cuerpo. No solo en la parte donde sufrió el arañatazo, sino en todo el cuerpo. Y la infección está tan puerca que el tipo termina muriendo a menos de 2 días de la herida. Es muy fuerte. Y lo que los militares hacen dar como informe al hospital por la muerte del oficial es que el tipo murió, sí, de una infección, pero causada por, ojo, un pequeño vello que se le enterró en la axila. A ese punto llegan las excusas dadas por estos oficiales. El caso se vuelve, digamos, muy viral en ese tiempo porque es un secreto que se va regando entre periodistas y todo el caso comienza a hacerse, digamos, para la época muy viral en esa zona de Brasil, al punto de que en el mes de mayo del 96, ya un tiempo después, se hace una conferencia de prensa en la que las autoridades dan a conocer, digamos, los resultados de todas las investigaciones que se llevan a cabo por este caso. Pero más allá de algunos detalles y cosas así, no se dice mucho en la conferencia. Dejan a todo mundo con muchas más dudas, porque no se llega a una conclusión de qué fue lo que pasó o de si estos seres realmente qué eran, de dónde venían, si eran extraterrestres. Nada, no se dice absolutamente nada relevante. Al punto de que autoridades como bomberos, militares, policías, que anteriormente habían hablado con investigadores y periodistas en los que daban datos de este caso, empiezan a echarse para atrás y a negarse, incluso habiendo dado datos, obviamente, muy reveladores sobre lo que pasó en Varginha. El caso es un misterio, es uno de esos que el gobierno trata todo el tiempo de ocultar y como muy similar a ciertas cosas de Roswell, el caso del 47, en el que incluso los militares también sacan un comunicado diciendo que sí, que lo que se estrelló es una nave espacial, un disco volador, para posteriormente decir y retractarse que no era un disco volador, sino que era un globo meteorológico. E incluso tiempo después dicen que no era un globo meteorológico, que era un globo espía para ver la actividad nuclear de la Unión Soviética. Pero bueno, eso ya es tema puede ser otro video. Este caso Varginha es uno de los más espectaculares de toda la ufología, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Si quieren saber como más datos, hay un documental que se estrenó, si no estoy mal, en el 2022. Voy a tratar de dejarles por aquí una imagen del documental para que si les interesa este caso, vayan y lo vean. Hay muchas entrevistas, muchos datos de testigos, de gente que
estuvo en la zona porque es un evento relativamente nuevo. Sucedió en el 95-96. Entonces hay muchísima gente que aún sigue viva y que fue testigo y estuvo en la zona. Entonces es bastante interesante. Les voy a poner para que vayan y lo vean. Y ustedes mismos decidan qué sucedió en esa época con el caso Varguiña. Si llegaron hasta este punto del video, muchísimas gracias. Significa mucho para mí, para este nuevo proyecto que acaba de comenzar, el cual voy a ir a tratar de actualizar lo más que se pueda semanalmente. La idea es ir saltando entre temas y temas e historias y historias. Si esta les gustó, denme un like, comenten pensamientos, lo que ustedes han investigado sobre este tema ahí en los comentarios. Pueden hacer debates entre ustedes, obviamente apelando al respeto. Déjenme también ideas o casos que ustedes quieran oír. Yo los voy a estar leyendo y respondiendo en la medida de lo que se pueda. Y si están interesados en ver qué sigue en este canal, suscríbanse, toquen la campana para que les avise cuando haya actualizaciones. Y nada, espero que les haya gustado esta pequeña historia. No siendo más, nos vemos en el siguiente capítulo de Paranormal Radio. Hasta luego.